Hola, buenas noches. Mi nombre es Ashley Rodas y hoy les voy a hablar sobre Anna Freud. Anna Freud fue la sexta y última hija de Sigmund Freud. Fue una psicoanalista de la infancia que trató de dar continuidad a la obra de su padre. Lo que más me llama la atención de Anna Freud son los mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa es un nombre dado por Freud a las manifestaciones del ego ante las exigencias de otras instancias psíquicas, pero el psicoanálisis freudiano no es la única teoría que se utiliza de este concepto, ni se acaba en el significado de los sueños. Otros modelos de la psicología también utilizan esta denominación. Los mecanismos de defensa están determinados por la forma en que el ego está organizado. Cuando está bien organizado, tiende a tener reacciones más conscientes y racionales. Sin embargo, las diversas situaciones vividas pueden desencadenar sentimientos inconscientes, provocando reacciones menos racionales y objetivas, y activando luego los diferentes mecanismos de defensa para proteger al ego de un posible disgusto psíquico, anunciado por estos sentimientos de ansiedad, miedo, culpa, entre otros. En resumen, los mecanismos de defensa son acciones psicológicas que buscan reducir las inminentes manifestaciones peligrosas del ego. Todos los mecanismos de defensa requieren una cierta inversión de energía y pueden ser satisfactorios o no en el cese de la ansiedad, lo que permite dividirlos en dos grupos: los mecanismos de defensa exitosos y los ineficaces. Los exitosos son aquellos que logran disminuir la ansiedad ante algo que es peligroso. Los ineficaces son aquellos que no logran disminuir la ansiedad y terminan siendo un ciclo de repeticiones. En este último grupo se encuentran, por ejemplo, las neurosis y otras defensas patógenas. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Hay al menos 15 tipos de mecanismos de defensa conocidos y explicados por las teorías de la psicología. Entre ellas puedo mencionar compensación, expiación, fantasía, formación reactiva, identificación, aislamiento, negación, proyección y regresión. ¿Cómo funciona cada mecanismo de defensa? Cada mecanismo de defensa tiene una forma específica de funcionamiento. Conozcamos brevemente algunos de ellos. Compensación. Este mecanismo de defensa se caracteriza porque el individuo trata de equilibrar sus cualidades y deficiencias. Por ejemplo, una persona que no tiene buenas notas y se consuela por ser bella. Desplazamiento. El mecanismo de desplazamiento siempre está vinculado a un intercambio, en el sentido de que la representación cambia de lugar y es representada por otro. Este mecanismo también comprende situaciones en las que el conjunto es tomado por la parte. Expiación es el mecanismo de recolección psíquica. El sujeto debe pagar por sus errores en el momento en que los comete, esperando en la creencia de que el error será inmediatamente o mágicamente anulado. Fantasía. En este mecanismo de defensa, el individuo crea una situación en su mente que es capaz de eliminar el disgusto inminente, pero que en realidad es posible de lograr. Es una especie de teatro mental donde el individuo lleva una historia diferente de la que vive en la realidad, donde sus deseos no pueden ser satisfechos. Forma reactiva. Es un mecanismo caracterizado por la adhesión a un pensamiento contrario al que ha sido reprimido de alguna manera. En la forma reactiva, el pensamiento recalculado permanece como contenido inconsciente. Identificación. Es el mecanismo basado en la asimilación de las características de los demás,
que se convierten en modelos para el individuo. Este mecanismo es la base de la constitución de la personalidad humana. Aislamiento. Es el mecanismo por el cual un pensamiento se aísla de los demás, de modo que se desconecta de otros pensamientos. Es una defensa muy común en casos de neurosis obsesiva. Negación. Es la defensa que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Se considera uno de los mecanismos de defensa menos efectivos. Proyección. En resumen, podemos decir que es el desplazamiento de un impulso interno hacia el exterior o del individuo hacia otro. Los contenidos proyectados son siempre desconocidos para la persona que los proyecta, precisamente porque tuvieron que ser expulsados para evitar el disgusto de entrar en contacto con estos contenidos. Y regresión, que es el proceso de volver a una etapa anterior del desarrollo, en la que la satisfacción era más inmediata o el disgusto era menor. Un ejemplo es el comportamiento de los niños que al tener dificultades en sus relaciones con otros niños regresan, por ejemplo, a la fase oral y reanudan el uso de pepes o incluso comen en exceso. Eso fue todo. Espero que hayamos aprendido algo. Gracias, feliz noche.